Parece que estamos listos, voy a empezar a grabar y ustedes van a poner presente, por favor, para que quede registrada la asistencia. Hola, profe, buen día. Hola, buen día. La última clase vimos, ¿qué cosa? Para que no repitamos. Estuvimos a punto de empezar plano tangente. ¿Ya? No puede ser. ¿Así de lento vamos? Pasa que la primera parte se la habíamos dedicado al práctico de derivada Ajá. direccional y estuvimos 1 hora y media viendo derivada direccional. Wow. A ver, entonces vamos a tener que buscar otra filmina que no es la que estaba por empezar a dar, porque veo que va más lento de lo que creía. ¿Pero vimos plano tangente o no vimos plano tangente? No vimos plano tangente. Wow. O sea, estábamos viendo diferenciales, pero no llegamos hasta plano tangente. O sea, profe, eso sigue después de diferenciales, ¿no? Ahora les muestro. Sí. Vamos como que lento. Vamos a tener que apurar un poco acá. Lento, pero seguro, profe. Así es. Eso es lo importante. Bueno, les voy a compartir una pantalla. Esto empezamos a ver. ¿Sí? Infinitésimos, operaciones para comparar infinitésimos, propiedades del diferencial, calculación gráfica del diferencial. Sí, eso sí lo vimos, profe. Sí lo vimos y nos mostró un GeoGebra que estaba buenísimo para interpretar. Lo subí al aula virtual, la GeoGebra ese. ¿Eh? Buenísimo. Bien. Ahora viene plano tangente. ¿Esto no lo vimos? No. Bárbaro. No, pasa que Vamos a ver llegamos esto. y Un poquito estábamos más sobre la hora. fuerte. ¿Cómo se llama la señorita que está hablando? ¿Yo? Sí. Valentina, profe. Valentina. Valentina, me hace un ruido tu máquina y te escucho despacito. Ay, no sé qué puede ser. Bueno, hablo por el chat, profe, no hay problema. ¿Viste cuando los cables hacen como mal contacto y se siente arenosito? Así se te siente. Eso, interferencia, dice Federico. Lo mío es menos técnico, como verán, es arenosito. Pero bueno. No, está bien, Valentina. Estaría bueno que sigas usándolo al
al micrófono, acomoda, si estás en una notebook, acomoda en otro ángulo la pantalla, porque a veces eso se arma lío. Ajá, ok. Pero úsalo, no hay problema, porque te oigo, habla fuertecito y listo. Porque es mucho más práctico que me hablen que tener que leer el chat. Santiago Ortiz Reverte me levantó la mano. ¿Qué me quiere decir Santiago? Sí, profe, perdón. A mí me quedó una duda de la clase pasada, es bastante rápida. A ver. Cuando demostramos que el delta X es igual a diferencial de X, delta Y es igual a diferencial de Y. Ahí. Ahí mismo. Es una duda bastante tonta, me parece. ¿Por qué decimos que la derivada parcial de X en XY vale 1 y bueno, y la derivada parcial respecto a Y vale 0? Y si yo digo que Z es igual que X, estoy como en un plano, digamos, paralelo al eje Y. Entonces, estoy calculando la derivada parcial con respecto a X, digamos, como Z es igual a X, la derivada de Z, la derivada de X vale 1. Es como cuando decís la derivada de X respecto de X, digamos, porque es solo X. Ah, bien, perfecto, profe, gracias. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí es mejor. Ok. Bueno, entonces, están dándole todo tipo de soluciones a, a Valentina por el tema de que le hace ruidito. En realidad, sí, a veces los auriculares se arreglan el problema, pero a veces uno no tiene auriculares a mano y sí, son todos re buenos. Y en realidad el celular, tiene puesto auriculares, o sea que nada que ver. Y en realidad, eh, el celular también hace interferencia, hace más interferencia la computadora en el celular que el celular en la computadora, en realidad, ¿saben? O sea, le embroma más al celular tener la computadora cerca que a la computadora tener el celular cerca, en general. Bueno, de todas formas, no es grave, Valentina. Así que usted siga hablando como si nada. Yo le aviso nomás que se le escucha un ruidito, pero se le oye. Hable fuerte y listo el pollo. Bien, porque si no es como que parece muy dramático tener un ruidito. Bien, ahora vamos a estudiar dos cosas que se usan bastante, plano tangente y recta normal. Entonces, yo quiero calcular la ecuación del plano tangente a la superficie de la función, digamos, en un punto. Entonces digo algo así. Tengo una función, la función es la que es blanca, la superficie blanca curva esta. ¿Se entiende la superficie blanca curva como una función en 3D? ¿Se nota? Porque no es muy lúcido el dibujo. ¿Se entiende? Sí. Este plano celeste que está arriba, ¿y por qué sé que está arriba y no que está abajo? Está arriba porque miren que acá puse línea de puntos, ¿ven? Y ahí puse línea de puntos. La intención era decir que este plano está como tapándome un poco este sector y no lo veo, por eso está con línea de puntos. ¿Sí? Este plano celeste es un plano tangente a z igual a f de xy en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, en este punto. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí, profe. Yo quiero saber la ecuación de este plano tangente. Porque ese plano tangente me va a servir. Resulta que ese plano tangente contiene todas las derivadas direccionales en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Porque todas las derivadas direccionales son tangentes a la superficie, ¿no es verdad? Y entonces están todas contenidas en este plano. Acá tengo dibujadas dos, la tangente T1 y la tangente T2. La T1 está en la dirección del eje de las X, digamos, como si fuera paralela al plano X o Z. Entonces esta recta T1 en realidad tiene que ver con la derivada parcial respecto de X. La pendiente de esta recta es la derivada parcial respecto de X. Y la pendiente de esta otra recta, que en realidad no se ve tan claro, pero traté de que sea, es la derivada, esta recta es paralela a la pantalla, digamos, al plano de la pantalla. Así que esta sería, como es perpendicular a la otra, la derivada parcial respecto de Y. Su pendiente, la pendiente de esta recta, es la derivada parcial respecto de Y. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Dos rectas determinan un plano. Así que en realidad, con esas dos rectas yo puedo determinar la ecuación del plano tangente. No hay problema, Lucas, recién empiezo. La cuestión es, entonces, que vamos a empezar, dada la función z igual a f de xy, que es esa función representada por la superficie blanca, considero un punto, el x sub 0, y sub 0, y cualquier otro punto que está en un entorno de x sub 0, y sub 0. Es decir, considero este punto que está acá y otros puntos que están acá en un entorno de x sub 0, y sub 0. ¿Se entiende eso? Eso es lo que dice ahí. Si z es diferenciable, si puedo calcular el diferencial de z en x sub 0, y sub 0, puedo expresar el incremento de la función al pasar de ese punto a un punto del entorno cercano como diferencial de z. Y ya habíamos visto que si delta x tiende a 0, delta y tiende a 0, y delta z es aproximadamente el diferencial en ese caso. Entonces, escribo eso, delta z es igual a z menos z sub 0, es aproximadamente la derivada por delta x más la derivada con respecto a y por delta y. Estos son los diferenciales de x y diferencial de y. Y de ahí puedo despejar z pasando z sub 0 al otro miembro. Entonces, z es aproximadamente la derivada parcial con respecto a x por x sub 0 más la derivada parcial con respecto a y en el punto por delta y más z sub 0. Y esa es la ecuación de un plano que recibe el nombre de plano tangente a la superficie. En el punto justo x sub 0, y sub 0, ¿sí? En el punto el plano, el valor de la ecuación del plano y la ecuación de la función coinciden. ¿En eso estamos de acuerdo? Si es tangente, comparten ese punto. Así que la ecuación del plano tangente va a ser igual a la ecuación de la función en ese punto. Y en los otros es muy cercana. En los otros puntos
esta valor, digamos, que toma la función y el valor que toma el plano tangente son muy parecidos. Entonces ahí le pongo en el punto x sub 0, y sub 0, coinciden la imagen de la función z y el plano tangente contiene todas las rectas tangentes a la curva que pasan por el punto. O sea, todas las rectas que corresponden a las derivadas direccionales, digamos, sus pendientes son las derivadas direccionales. Cuando sustituyo en esta fórmula delta z por diferencial de z, geométricamente lo que hago es sustituir a la superficie esta por el plano, o sea, cerca de este punto x sub 0, y sub 0, la superficie de la función se confunde con el plano. No es que es igual que el plano, pero se confunde con el plano. Cuando ya estoy lejos, si hago un entorno muy grande, ¿sí? Si delta X y delta Y son muy grandes, entonces este entorno es muy grande, la superficie y el plano están a mucha distancia. Pero cuando estoy en un entorno chiquitito, si delta X y delta Y tienden a 0, las alturas, digamos, de los puntos del plano y los de los puntos de la superficie son casi las mismas. Entonces se confunden el plano tangente y la superficie. Eso se llama hacer aproximación lineal. Es decir, considero que el plano, que la superficie es plana en ese pedacito. Eso se llamaría hacer aproximación lineal. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿Qué? las intenciones que, o sea, tenemos el plano que es curvo y el plano de arriba es recto. El plano curvo es la función. Es la función, claro. La idea es que la función se asemeje al plano recto de arriba. La función es muy parecida al plano tangente si no me alejo mucho del punto. Bien, bien. Cuando me alejo del punto para un entorno grande, la función ya está muy lejos del plano. Ya no es parecida al plano. Pero acá cerquita del punto, la función es muy parecida al plano. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Si tengo la ecuación de este plano, puedo calcular la ecuación de la recta normal al plano. En el mismo punto ese de tangencia. Entonces, esto es una ecuación que ustedes estudiaron, digamos, en álgebra 1, que ponían, es como si fuera la ecuación de la recta perpendicular. Era para averiguar la pendiente, ¿no, profe? ¿Cómo era para averiguar la pendiente? Claro, cuando teníamos dos puntos. No te entiendo la pregunta, corazón. Vamos de nuevo. No, deja. No, dale. Si no. No, porque me acuerdo que había una fórmula parecida para averiguar la pendiente. Te referías a la fórmula de esta. Esta fórmula es parecida a la fórmula de la recta que pasa por dos puntos. Sí, es parecida. En realidad en álgebra deben haber visto esto se llamaba coseno director. Es la ecuación paramétrica de una recta en el espacio. Digamos. Eso habría que mirarlo en álgebra 1, hay que mirar eso. Como es perpendicular, digamos, estos números que se llaman números directores, antes acá está la pendiente, supongamos que fuera en el plano, esto no estaría. En el plano habría dos variables nomás.
Y entonces ustedes dirían y menos y sub 0 por x es igual a x menos x sub 0. Y acá pondrían la derivada con respecto a y sobre la derivada con respecto a x. Y a ese número, digamos, era la pendiente de la recta. Bueno, en el espacio es lo mismo, solo que agrego la variable z. ¿Y por qué le pongo menos 1? Pues estoy derivando, fíjense, x respecto de x, perdón, z respecto de x, z respecto de y z respecto de z. Pero le puso un signo menos. Sí, porque es perpendicular. Cuando una recta era perpendicular a otra, ¿qué pasaba con la pendiente? Si la pendiente de una era, por ejemplo, el número 5, la pendiente de la recta perpendicular, ¿cuál sería? Menos un quinto. Menos un quinto. Era inversa y opuesta, ok, como dice Elías. Inversa quiso poner Elías. Entonces, yo acá tengo como número director la derivada de la función respecto de x, la derivada de la función respecto de y. Y acá tendría que poner la derivada de la función respecto de z. La derivada de z respecto de z es 1. ¿Cuál es el opuesto y el inverso de 1? Menos 1. Ahí está, ese es. 1 sería, ¿o no? El opuesto y el inverso de 1 es menos 1. Es poner el 1 pata para arriba y cambiarle el signo, digamos. Cuando pongo 1 pata para arriba, vuelve a ser 1. Y cuando le cambio el signo, menos 1. ¿Estamos? ¿Chan? Sí, profe. ¿Sí o no con el 1 y el menos 1? ¿Puede repetir un poco, profe? ¿Cómo terminaba en menos 1? Ok. Los números directores, acá se pone x menos la abscisa del punto, y menos la ordenada del punto, y menos la altura del punto. Z, perdón, menos la altura del punto. Lo de arriba es fácil. Ahora quiero ver cómo calculo los números directores. Los números directores son la derivada de la función z, porque z es f, la derivada de la función z respecto de x en el punto, la derivada de la función z respecto de y. Y acá sería la derivada de la función z respecto de z. Ahí tendría que poner 1 entonces. Ok, es 1 siempre y cuando yo quiera la recta tangente que pasa por ese punto. Pero yo quiero la perpendicular. Entonces, en vez de 1, pongo el opuesto del recíproco, se dice, que es el pata para arriba cambiado de signo. Entonces, la derivada de z respecto de z era 1. Su recíproco, cada una de esas formulitas, ¿de dónde se sacan? Eso se saca de álgebra, álgebra 1. ¿A qué sacan? No, nada, es la expresión de cada una de ellas por separado, no dice nada. Esta es una expresión que me asegura que pasa por el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, que es una recta que pasa por el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Y en el denominador, estos son números. ¿Estos números de dónde salen? Se llaman números directores de la ecuación de una recta, y esos números directores son la pendiente respecto de x, la pendiente respecto de y la pendiente respecto de z. Pero yo no quiero la pendiente respecto de z en la dirección de z, quiero la perpendicular. Entonces pongo el opuesto al recíproco. Eso sería, digamos, la idea. Hay que irse al apunte de álgebra del año pasado
y hacer una revisión de cuál es la ecuación de la recta normal. La deducción nosotros no la tomamos, por eso la pongo ahí directamente, porque la deducción no es de análisis 2, es de álgebra 1. Así que no la tomamos, no se hagan problema. Esta fórmula corresponde a la recta perpendicular a ese plano tangente. Entonces tengo la ecuación del plano tangente, que es esta, cerca de x sub 0, y sub 0, la ecuación del plano tangente y la ecuación de la recta perpendicular a ese plano tangente. La del plano tangente es nueva, digamos, y se puede extraer de el concepto de diferencial, que es lo que hicimos acá. La de la recta normal es del año pasado, digamos. Esa es como que es de álgebra. Lo único que hay que acordarse que acá hay que poner -1 porque es perpendicular. Bien. Ya vamos a hacer ahora acá un ejemplo. Pero antes de eso les quiero mostrar, voy a dejar de compartir esto y les quiero mostrar el otro GeoGebra que había hecho, que también está subido. Está subido a la web. Fíjense, ahí tengo un paraboloide. Ese paraboloide tiene esta ecuación. Esa ecuación se puede cambiar, así que ustedes pueden usar el GeoGebra para jugar con otras funciones. En ese paraboloide marqué un punto. Ese punto tiene X, Y, y le corresponde este punto en el paraboloide. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Este punto que está acá abajo, ese, es el punto 0505 aproximadamente, 049, 053. ¿Sí? Fíjense que está el 1 y ahí está el otro 1. Esto es más o menos medio y medio. ¿Sí? Si yo muevo ese punto, ¿ven abajo? Se mueve el plano. Estamos. ¿Ven? Y el celestito está dibujado el plano tangente y está dibujada la recta normal. Profe, entonces el punto va a indicar la posición del plano y siempre va a haber una recta normal que sea perpendicular al plano. Claro. Entonces el punto es donde tracé el plano tangente. A ver. Vamos a traerlo más acá para que se vea mejor. El punto es donde elegí trazar el plano tangente. Esperen que ya voy a encontrar un punto que se vea lindo. Hoy no estoy en mi día de dibujo. Pero ven que al mover el punto en el plano del piso, ven que al mover el punto en el plano del piso hago girar el plano tangente. Y ahí con el plano tangente, por supuesto, arrastro la recta normal.
Entonces, ahí está la recta normal, el celestito, el plano tangente, y les quiero mostrar acá que en toda esta dirección sobre el mismo plano tangente, fíjense que estas rectas, ¿sí? Todas pertenecen al mismo plano. Si yo pongo esto de costadito, ¿ven? Las dos rectas negras están dentro del mismo plano, ¿lo ven? Sí, sí, profe. Sí se ve. Bueno, y Y pasan todas por el punto. esas, y esas rectas que tengo ahí representan todas las direcciones de las derivadas direccionales. Yo puedo trazar derivadas direccionales en todas estas direcciones. Todas pertenecen, están contenidas al plano tangente. En ese punto. Las derivadas direccionales en ese punto están en el plano tangente en ese punto. ¿Sí? Esto que está acá, este dibujito, también está subido en el aula virtual y ustedes pueden cambiar de función, pueden cambiar de punto, pueden cambiar el radio de la circunferencia del entorno, digamos. O sea, están todas las fórmulas ahí para que hagan los cambios que quieran hacer, ¿ven? Los valores del punto, todo. Todo calculadito, está re bueno. La verdad que está re bueno esto, para verlo. Bien. Tendría que haber una materia, GeoGebra. En realidad, lo buenísimo de GeoGebra es que hay mucho en la web ya hecho. Esto no lo hice yo, estaba hecho y yo lo retoqué, digamos. Lo retoqué un poco lo cambié un poquitito para que me sirva para mi clase. Pero hay mucho hecho. Entonces ustedes pueden entrar y jugar y es gratis GeoGebra. Además, así que si no lo quiere instalar en su computadora, lo puede usar online. Y si lo quiere instalar en su computadora, no le van a cobrar nada. Lo baja y listo. Entonces está bueno que lo usen porque hay mucho para ver, digamos, ahora que a uno le cuesta, viste, en análisis 2, a uno le cuesta imaginarse, porque no se pueden hacer fácilmente los ejercicios. Hay que averiguar hay que pedir en el centro de estudiantes y eso, ustedes que ya son de segundo podrían hacerlo, que por qué no les dan un curso de GeoGebra para aprender a usarlo, porque es interesante y entonces ellos organizan cursos para alumnos y en esa pueden hacer un curso online de GeoGebra. Si están interesados, está bueno, es un editor de matemática muy bueno. Aparte de hacer cosas gráficas, hace cosas simbólicas, digamos, hace cálculo numérico, simbólico, está re bueno. Bien. Así que yo que ustedes me dirijo al centro de estudiantes y les digo, queremos aprender a usar bien GeoGebra. Y entonces los del centro de estudiantes tal vez les organizan un cursito online para empezar, aunque sea, y después uno siempre se va mejorando. Bien. ¿Se entiende a qué entonces un poquito mejor esto del plano normal y la recta tangente? Perdón, al revés, el plano tangente y la recta normal. Sí, profe, con el ejemplo se entiende mucho más. Ahora voy a pasar de nuevo a la PowerPoint que teníamos. Entonces, lo importante es que ya distingo que tengo este sería mi paraboloide, acá no es un paraboloide, es una curva cualquiera. Tengo mi plano tangente, mi recta normal, y si cambio de punto, por supuesto, que va a cambiar la inclinación del plano tangente de la recta normal. Pero lo interesante de esto es que es muy fácil la ecuación del plano tangente, muy fácil la ecuación de la recta normal, y cerca de este punto, en un entorno chiquito
del punto, el plano tangente y la recta normal prácticamente son iguales. Los valores de z para el plano tangente y para la recta normal son casi iguales. Entonces yo, en vez de hacer un trabajo con una ecuación complicada de un plano curvo, si no me muevo mucho de acá, si no me alejo mucho de acá, podría hacer los cálculos con la ecuación de un plano, que es una ecuación muchísimo más sencilla porque es de primer grado, tiene x, y, z a la 1. Y eso se llama hacer aproximación lineal. Si estoy cerquita del punto, puedo hacer aproximación lineal. En realidad, a ver, piensen que cerquita del punto, esto es en dos dimensiones para que se den cuenta, cerquita del punto, la función f se comporta casi como su tangente, ¿no es verdad? ¿Se nota eso? Sí, sí, profe. Y si cerca del punto la función f se comporta como la tangente, yo podría usar cerca de f, de acá, de A, cerca del punto A, f de A, para mis cálculos, directamente la recta, que la ecuación de la recta es mucho más fácil que la ecuación de la curva. A eso se refiere acá con aproximación lineal. Aproximo cerca la curva con la recta porque son casi iguales. Ahora, si ya me voy muy lejos, la curva y la recta están muy lejos una de otra, así que ya no puedo aproximar esta función al valor de la recta, porque estoy lejísimo del valor de la recta. Pero acá cerquita del punto, no hay problema de, en vez de escribir el valor de la función, escribir el valor de la recta, porque son casi iguales. Entonces, a eso le llamamos en matemática hacer aproximación lineal, aproximar a una recta. Y eso mismo se puede hacer acá. Eso es lo que dice el primer párrafo. El segundo párrafo simplemente les muestra cómo queda la ecuación sin desarrollarla, porque no es de es de primer año, no de segundo, la ecuación de la recta normal a un plano. Y es muy sencillita. Acuérdense que esto de acá abajo son números. Es una derivada evaluada en un punto, así que es un número. Así que es muy fácil encontrar la ecuación de esta recta. Bien, vamos a hacer ese cálculo para que vean. Dice, determine la ecuación del plano tangente de la recta normal a la superficie y les da una superficie. Esta superficie les cuento que es un paraboloide. Si se fijan, a ver, en el paraboloide que les mostré recién, decía 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, y era este paraboloide. ¿Sí? Bien, ahora miren la superficie que les estamos dando. 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué tiene de distinto esta superficie a la superficie que les mostré yo con el GeoGebra? ¿El término independiente? La ordenada. El término independiente, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos de nuevo. Hasta acá. Charán. Acá. Fíjense que esta tiene el vértice en 4. Las ramas para abajo porque son negativas, ¿sí? Y el otro va a tener el vértice allá arriba en 9, pero va a ser lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Ok, vamos de nuevo. Entonces ahora, esto para que ustedes se imaginen, porque en análisis 2 a ustedes les cuesta mirar así una ecuación y decir, esto es tal cosa. Entonces no tienen ni la más remota idea de qué están haciendo, porque no se imaginan la función. Y es importante imaginarse la función. Bien, esta función les doy, entonces ya saben cómo es el paraboloide.
con el vértice 9 en el Z igual a 9 y va para abajo. Y lo quiero en el punto 1, 2, 4, al plano tangente y a la recta normal. Bueno, escribo la fórmula de la ecuación del plano tangente. Y yo de acá tengo que calcular este número, a este lo tengo, este es 1. Después tengo que calcular este número, a la y sub 0 la tengo, es 2. Y después tengo z sub 0 que es 4. Y listo. Bien. Entonces, necesito la derivada con respecto a x en el punto. Entonces hago la derivada con respecto a x. En este término 0. En este término menos 2x. Y en este 0. Entonces menos 2x. En el punto 1, 2. Bien. Entonces digo menos 2. Ahora la derivada con respecto a y. 0, 0, menos 2y. En el punto 1, 2. Ok. Menos 4. Y ahora reemplazo. Menos 2, x menos 1, menos 4, y menos 2, más 4. Hago las cuentitas. Aplico propiedad distributiva. Acá también. Y ahora digo, el menos 2x lo pasé el primer miembro como 2x. Entonces z más 2x. Al menos 4y lo pasé el primer miembro como 4y. Y sumé 4 y 8, 12 y 2, 14. Esta es la ecuación del plano tangente. Generalmente se suele escribir así. La puedo despejar z igual a menos 2. Esto podría haberse escrito, a ver. Porque si no se quedan con la idea de que tiene que ser así. No quiero que piensen eso. Z igual a 2x menos 4y más 14 es la ecuación de un plano que es tangente a la superficie en el punto dado. ¿Estamos? Muy frecuentemente se suelen escribir el z, el x, el y, los términos con z, x e y en el primer miembro igual a un término independiente. Es lo mismo, es la misma ecuación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien, y ahora quiero la ecuación de la recta normal. Bueno, pongo la fórmula de la recta normal y tengo x sub 0 valía 1, y sub 0 valía 2 y z sub 0 valía 4. Ese punto me lo tienen que dar siempre. Y acá, ya lo calculé, vale menos 2 en realidad. Este vale menos 4 y el otro vale menos 1. Tengo los tres denominadores negativos. Entonces lo voy a escribir a los tres positivos. Eso es lo que hice. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Esta ecuación también se podría despejar z, sino que no tenía ganas de trabajar, y me parece que para alumnos de segundo de análisis 2, que ya son recapos despejando, ni falta que hace, pero yo acá podría poner un medio de x menos un medio, o sea, despejar z para que tener una ecuación más cómoda, pero esta es correcta. ¿Estamos? Vamos, profe. Bien. Último tema de esto ya. ¿Qué pasa con los diferenciales? Segundo, diferencial tercero, diferencial cuarto. ¿Cómo hago con eso? Así como hay derivada segunda, derivada tercera, derivada cuarta, también hay diferenciales de orden superior. ¿Cómo los calculo? Y yo ya tenía
que el diferencial de una función era esto, ¿no es cierto? Y quedaba lo mismo que escribir esto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Uy, están de Sí, redormidos. profe. Sí, profe, se entiende. Alguien que parezca despabilado, por favor, porque yo, si ustedes se duermen, imagínense, yo ya lo leí como 44 veces hasta filmín. Entonces, tengo esto como concepto de diferencial. Quiero el diferencial segundo. ¿Qué tendría que hacer? Volver a diferenciar el diferencial. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Entonces voy a calcular el diferencial del diferencial de z. Y el diferencial, entonces, en el segundo miembro de toda esa cosa. Bien, el diferencial del diferencial de z le llamo diferencial segundo de z. Y ahora pienso, cuando yo hago un diferencial, tengo que calcular la derivada de esa cosa respecto de x por el diferencial de x, más la derivada de esa cosa con respecto a y por el diferencial de y. O sea, tengo que calcular los dos diferenciales parciales. ¿Sí? Sí. Y ahora viene el lío. Bien, voy a calcular el diferencial parcial respecto de x. Después voy a calcular el diferencial parcial respecto de y. ¿Por qué lo hace así? Porque no tengo espacio en las filminas. Entonces lo voy a tener que hacer así para poder hacer que me quepa dentro de la filmina. Entonces calculo el diferencial parcial respecto de x. ¿Cómo hago para calcular el diferencial respecto de x? Derivo esta cosa que tengo en el paréntesis respecto de x y lo multiplico por diferencial de x. Ahí está. Derivo la cosa que tengo en el paréntesis, que es una suma, entonces derivo cada término, respecto de x y lo multiplico por el diferencial de x. ¿Va muy bien? Si derivo z con respecto a x, o sea, el primer término diferencial de x con respecto a x, derivo la derivada de z con respecto a x, la vuelvo a derivar respecto a x y me va a quedar derivada segunda de z con respecto a x dos veces. Y la derivada de esto, y eso es una constante, entonces dejo por la constante. Entonces la constante por la derivada de la función, y ahí está. ¿Se entiende eso? Este diferencial de x es este diferencial de x. Bien, lo mismo hago acá. Tengo que derivar respecto de x la derivada de z con respecto a y diferencial de y. O sea, esto lo tomo como una constante, ahí está, diferencial de y, y tengo que hacer la derivada de z con respecto a y, la derivo con respecto a x. Está escrita ahí, derivada segunda de z respecto de y de x. Acuérdense que en esta notación, que se llama notación de Jacobi, esa era la D de Jacobi, ¿se acuerdan? Primero primero se hizo esta derivada y después esta otra. O sea, esto es derivada segunda de z con respecto a y a x, en ese orden. Se escribe de atrás para adelante. Bien, entonces todo eso va a ir multiplicado por diferencial de x. ¿Por qué? Y porque si yo quiero el diferencial parcial respecto de x, tengo que hacer la derivada respecto de x por el diferencial de x. Acá está, la derivada respecto de x por el diferencial de x. Bueno, mismo procedimiento para calcular ahora este otro término, que es el diferencial parcial respecto de y, de todo lo que está en el paréntesis. Entonces, diferencial parcial respecto de y. Profe, ahí adentro del paréntesis le falta un término. Sí, ahí me comí un pedazo, pero no hay problema, me falta este pedazo.
con el más y todo. Oh, Cristo. Vamos de nuevo. Esto es lo que mismo que acabo de hacer, debe ser lo que hice la otra vez. Y me quedó mal. Que en vez de control C, aprieto control X que está al lado. Bien. Ahora sí, la derivada, el diferencial parcial con respecto a y de toda esta expresión. Es la derivada parcial con respecto a y de esa expresión, para lo cual derivo cada uno de los términos por el diferencial de y. Y cuando yo derivo acá este primer término, diferencial de x es constante y me queda la derivada segunda de z con respecto a x y a y. O sea, acuérdense que se escribe de atrás para adelante. Y cuando derive este término, me va a quedar la derivada segunda con respecto a z por el diferencial respecto a y, perdón, 2 veces por el diferencial de y. ¿Estamos de acuerdo cómo se obtuvieron estas dos expresiones? ¿O hay alguna duda ahí? Medio, pero sí. En parte no, profe, se entiende. ¿Medio dónde? Cuénteme medio, porque después de medio ya no vamos a tener cómo arreglarlo. Sí, no sé, me costó un poco entenderlo. Bueno, vamos a hacer así. No sé cuál es tu nombre, pero volvelo a leer esta tarde o cuando se acabe la clase, qué sé yo. Y la clase que viene, pregúntame si no se entiende algo de lo que leíste. A veces hace falta un rato para masticarlo más tranquilo y después preguntar las dudas más concretas. O en una de esas no te quedan dudas cuando lo volvés a leer. ¿Estamos? Vamos, profe. Bien, pero no se queden con dudas. Bien, entonces ahora ya tengo calculado el diferencial parcial con respecto a x, perdón, y el diferencial parcial con respecto a y. Lo puedo sustituir en esta expresión. Y me va a quedar que el diferencial segundo de z es esto que tengo acá arriba, lo puse acá. Más esto que tengo acá abajo, lo puse acá. ¿Sí? ¿Y ahora qué hace? Y ahora voy a aplicar propiedad distributiva. Diferencial de x por diferencial de x al cuadrado. Diferencial de x por diferencial de y. Diferencial de x por diferencial de y. Diferencial de y al cuadrado. Y miro y digo, pero estos dos términos son iguales, porque las derivadas cruzadas son iguales y el orden de los diferenciales no va a alterar el producto. Entonces, voy a poner 2 veces ese diferencial. Fíjense, ¿a qué se parece esto? Esta es la fórmula final ya. ¿A qué se parece? Binomio cuadrado perfecto. Eso, parece el trinomio cuadrado perfecto. Bien. De la misma forma, entonces, como parece un trinomio cuadrado perfecto, lo podría escribir así, para que aparente ser el cuadrado de un binomio. No es, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Es una forma de simbolizarlo para acordarse nada más. Entonces, si yo quisiera el diferencial tercero, podría hacerle el diferencial a todo esto, de nuevo. Pero es muy laborioso porque hay que hacer todo este cálculo otra vez. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, el diferencial tercero, supongamos que n es 3, sería como si fuera esto el cubo
Después, el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. ¿Se entiende eso? Y esta sería la fórmula como si fuera la del cubo de un binomio, que sería el diferencial tercero. Esto es como si fuera una regla práctica más facilonga para no tener que hacer todo esto de nuevo. ¿Qué quiere decir esto de estar re buena esta idea? No sé de cuál es la idea. Y lo obligamos a hacer, diría usted. No, lo de la idea fue hace como 20 minutos atrás, profe. Ah, genial, estoy como un poco atrasada. Lo de la idea era viejo. Y lo de lo obligamos a hacer, Eso era por lo del binomio. ajá, sí, sí. Entonces, hacemos como que esto se podría asociar al cuadrado de un binomio y después se puede hacer y probar, pero uno no creo que tengan ganas para hacer eso, que cuando hago el cubo parece el cubo de un binomio. ¿Ven? Entonces, en general vamos a decir el diferencial de orden enésimo de z es como si fuera la enésima potencia de un binomio. Eso sería un binomio de Newton, ¿se acuerdan? Es nada más que para agilizar el cálculo. Ah, ok, ok. Sí, sí, lo que pasa es que estoy así como eh, que leyendo tarde los mensajes del chat y al leerlos tarde quedan como fuera de foco. Perdón, Camila. No, ¿Se profe, entendió esto? ¿Se entiende esto o no se entiende? A ver, les vamos a hacer como si fuera el resumen del resumen para que entiendan, porque por ahí me da la impresión de que se enloquecen con la fórmula y pierden de vista qué estamos haciendo. Ya sé calcular un diferencial, el diferencial de una función de dos variables. Y sé qué es esto. Sé que me da por resultado esta expresión. Pero ahora puedo querer calcular diferencial segundo, diferencial tercero, diferencial cuarto. ¿Y cómo haría para calcularlo? Y el diferencial del diferencial sería el diferencial segundo. El diferencial del diferencial segundo sería el diferencial tercero. Y así. Eso parece razonable, ¿o no? Bien, entonces, lo que hice acá fue calcular el diferencial del diferencial, o sea, diferencié ambos miembros para tener el diferencial segundo. Ah, pero si va a calcular el diferencial de una suma, digamos, va a tener que calcular el diferencial con respecto a x de la suma y después sumarle el diferencial con respecto a y de la suma. Ok, calculo esto que está en el paréntesis y esto que está en el otro paréntesis, los calculé acá, en los dos primeros renglones. Y después a esos dos valores los reemplacé en lo que venía acá. Reemplacé acá. Apliqué propiedad distributiva, como por el teorema de Schwartz, el segundo término es igual que el tercer término, los asocié. Y ahí ya tengo el diferencial segundo. Entonces, quiero el diferencial tercero, ningún problema, vuelva a diferenciar el diferencial segundo. Uy, pero me va a salir una cosa muy larga. Sí, te va a salir una cosa muy larga. Te va a salir esta cosa. Pero en vez de hacer todo ese trabajo, podemos pensar que esto tiene mucha facha
como para relacionarlo, no es el cuadrado de un binomio, pero se podría relacionar con el cuadrado de un binomio. Y cuando hago el diferencial tercero, pareciera que se puede relacionar con el cubo de un binomio. Bueno, en general, para hacerlo más ágil al cálculo, lo relacionemos con la potencia enésima de un binomio que se llama binomio de Newton. Y entonces es más fácil de resolver. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. El detalle de cálculos sería bueno, el detalle de cómo hice los cálculos acá, por ejemplo, sería bueno que se pongan a mirarlos, es una filmina, no es muy mortal, que se pongan a mirarlo y entonces me digan, no entiendo en este renglón o no entiendo en aquel renglón. ¿Sí? Bien. Ahora quiero que alguien me haga el favor de entrar al aula virtual mientras cambio de... Se acabó la unidad del tema de diferencial. Alguien si puede entrar al aula virtual, dígame por favor, ¿se acuerdan que acá me faltaba un término? Que lo corregí recién. Fíjense si el que está en el aula virtual está correcto o no, por favor, para que lo corrija. Le falta, profe. ¿Está mal en el aula virtual? Sí, Sí. está mal. Bien, ojo, entonces ya lo voy a, cuando acabe la clase de hoy lo subo bien. Me voy a acordar de eso diciendo que guardemos esto como un PDF. Y cuando acabe la clase lo subo. ¿Estamos? Pues, Ok. Ahora esta entonces ya la puedo cerrar. Y vamos a empezar con el tema que sigue, que es lo que venimos muy atrasado. Disculpen, pero acá tengo algo. Minuto. Tengo algo como. Tengo tantas ventanas abiertas. Que tengo que cerrar algunas ya porque tengo un lío. Esto es lo que tendríamos que ver hoy. Y en el otro curso ya lo vimos, así que venimos medio atrasados. Vamos a ver, ¿quieren que hagamos un recreo de 5 minutos? por favor. Bueno, hacemos un recreo hasta, qué sé yo, -10. Ok. Bien, a las 50, por favor, estemos de vuelta por acá. Ahora de paso en estos 10 minutos los subo al aula virtual. No se hagan problemas, Jeremia. Bien. Entonces 10 minutos de recreo, a las 12:50 volvemos. Bueno, profe.
Bueno, estamos de vuelta ya. Volvimos del recreo. Sí, profe. Sí, profe. Ok, les cuento que ya subí, recién subí corregido lo de diferencial, así que deberían verlo corregido. Fíjense si alguno tiene abierto el aula virtual, que ya debería estar corregido el error. ¿Hay alguno que tiene abierto el aula virtual? Silencio. Ok, Jeremías, gracias. ¿Podrían hacerme la gauchadita de poner presente de nuevo, ya que estamos todos acá otra vez? A ver si somos muchos o poquitos. Genial, somos muchos. Bien. ¿Vieron? Porque cuando se me acaba la clase, todas las veces que acabo la clase, siempre hay 5 o 6 que quedan conectados así malamente, porque en realidad se deben haber ido a almorzar y dejaron conectada la compu. Entonces así confirmo que somos varios. Y seguimos. Bien. Ahora vamos a ver derivada de la función compuesta y derivada de la función implícita. Esto ya han hecho en el práctico, creo, ¿o no? Hicimos derivada de la función compuesta en el práctico. Ok. Vamos a ver si podemos avanzar con las dos derivadas, la de la compuesta y la de la implícita, para que le vayamos digamos, parejo, porque si no estoy como atrasada respecto de Paula, y lo interesante sería que primero vean el teórico y después el práctico. Bien, primero reveamos qué cosa es una función compuesta. Entonces, supongamos que tengo en funciones de primer año, hablo de análisis 1, supongamos que tengo una función y igual a f de u, y u depende de x, de una variable independiente x. Entonces se dice que y es una función compuesta de f y g, y se expresa g o f de x, se lee de atrás para adelante, o bien y es igual a f de g de x. Es decir, perdón, tengo que me tomo un vaso de agua. Yo le doy un valor a x acá, que es mi variable independiente, obtengo, le aplico la función g y obtengo u, que es su imagen. Pero perdón. Y obtengo la función u, digo. Esta es la imagen de x a través de g. Esta imagen es subconjunto del dominio de f. A ese valor u que tengo ahora, le aplico f y obtengo y. O directamente podría pensar que para pasar de x a y, apliqué g o f de x. ¿Eso se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, el requisito acá es que la imagen de G sea subconjunto del dominio de F. Porque si no es así, tal vez supongamos que F fuera una raíz cuadrada y U me diera negativo. La imagen de G, que es U, me da negativo.
entonces no le podría dar cálculo a la raíz cuadrada de un número negativo y obtener y. Así que la imagen de la primera función tiene que ser subconjunto del dominio de la segunda función. Si yo tengo un punto X acá, este va a tener imagen y a ese le voy a poder calcular el valor de Y. Pero a un punto como este, por ejemplo, podría caer acá, si no es imagen, si esa imagen no cae dentro del dominio de F, no le voy a poder calcular el valor ahí. ¿Sí? En ese caso, lo único que se hace para conseguirlo es restringir un poquito acá el dominio, lo achico al dominio para obligarlo a que la imagen esta quede como subconjunto de F. Ese sería el requisito, que se cumpla algo así para que exista la función compuesta. ¿Cómo hago para calcular la derivada? Aplico la regla de la cadena. Eso ya lo habían hecho ustedes en primer año. En realidad, cuando ustedes decían, por ejemplo, y es igual a seno de 2x, o sea, al seno de una función de x, 2x, por ejemplo, primero calculaban cuánto valía 2x y recién calculaban el seno. Entonces, para derivar decían, es la derivada de la función dada. Decían, por ejemplo, la derivada del seno de u es coseno de u por u'. Bien, o sea, era la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Bien, para funciones de dos variables pasa lo mismo, pero yo ahora tengo una única variable independiente, digamos, tengo una z igual a f de xy, y x y y dependen de t. Tengo una función vectorial, esto es un vector de dos componentes. Entonces también necesito lo mismo. Le doy valores a t, obtengo los valores de x y de y, aplicándole la función g, y luego que tengo este par ordenado de números reales, o este vector de números reales, que es lo mismo que g, digamos, tengo el par ordenado, le aplico f a ese par ordenado y obtengo el valor de z. En este caso, t es variable, se llama variable independiente, esta se llama variable dependiente, y estas son variables intermedias. X e Y son variables intermedias. ¿Cómo voy a hacer para calcular la derivada? Voy a usar la regla de la cadena también. Pero la fórmula, ¿cómo la obtengo? Bueno, voy a pensar que el concepto de derivada me dice derivada de z, que es la variable dependiente. ¿Se tiene que ir, Mateo? Bien. Nos vemos la semana que viene. Léase esto, por favor, del teórico, porque va a quedar dado y no lo voy a volver a dar, ¿eh? La derivada de z respecto de t, que es la variable independiente, ¿cómo la calculo? Aplicando la regla de la cadena. Lo que voy a hacer es pensar en la definición de la derivada de z respecto de t. La definición de derivada dice que es el límite del cociente incremental para cuando el incremento de variable independiente tiende a 0. Entonces voy a fijar algunas hipótesis. Voy a decir que f es continua y derivable parcialmente para poder aplicar el teorema del valor medio, y que g es continua y derivable. G es continua para que cuando delta t tienda a 0, delta x y delta y también tiendan a 0. Y g es derivable para que existan estas dos derivadas parciales
perdón, estas dos derivadas, la de x respecto de t y la de y respecto de t, si no, no voy a poder calcular la derivada de z respecto de t. Entonces lo que hago es partir de delta z. Como quiero hacer este cálculo, tengo que ver quién es delta z. Delta z era la función incrementada menos la función sin incrementar. Voy a aplicarle el teorema del valor medio a esto, por eso pedí que sea continua y derivable parcialmente para poder aplicar el teorema del valor medio. Le voy a aplicar el teorema del valor medio. Esta es la fórmula del teorema del valor medio que ya vimos hace un tiempo. No sé si se acuerdan. Bien, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a dividir ambos miembros por delta t. Entonces, delta z sobre delta t, y acá tengo una suma. Para dividir una suma, divido cada término. Todo esto dividido delta t, lo voy a expresar como este número por delta x sobre delta t. Todo el segundo término dividido por delta t, lo voy a expresar como la derivada por delta y sobre delta t. Ahora tomo límite para delta t que tiende a 0 de ambos miembros, el límite de un producto de los límites. ¿Estamos de acuerdo con eso? Aplico las propiedades de los límites finitos. En el primer miembro tengo la definición de derivada de z respecto de t. En el segundo miembro, si delta t tiende a 0, como yo pedí que sean continuo y derivable, acá, si delta t tiende a 0, delta x y delta y tienden a 0, dijimos. Entonces, si delta t tiende a 0, delta x tiende a 0. Y toda esta derivada parcial respecto de x, en este punto, tiende a ser la derivada parcial respecto de x en xy, porque esto tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Que esto pasa a ser esto? ¿Sí o no? Profe. Sí, profe. Esta es la definición de derivada de x respecto de t. Y acá si delta t tiende a 0, delta x tiende a 0 y delta y tiende a 0. Así que todo esto tiende a ser la derivada parcial con respecto a y en xy. Y esta es la definición de derivada de y con respecto a t. Esta es la fórmula de la derivada de z respecto de t, que se suele escribir mejor así porque es más fácil de acordarse. ¿Estamos? Fíjense que acá dice derivada con la d derechita, ¿ven? Y acá derivada con la parcial. Acá no, acá sí, derivada parcial. Y acá no. ¿Por qué? Porque z, la única variable independiente que tengo es t. Entonces es la única derivada que voy a conseguir, no es derivada parcial. Pero cuando acá digo derivada de x con respecto a t y derivada de y con respecto a t, x e y dependen solo de t. Entonces no son derivadas parciales. Ahora f depende de x y de y. F depende de x y de y. Entonces esas son derivadas parciales. Es importante distinguir entonces cuáles son derivadas parciales y cuáles no en la fórmula, ¿eh? Está bien, Lucas, no se haga problema. Hasta la próxima. ¿Se entendió eso? Silencio total. Para Multiplicar hacer Z, se entiende. profe.
Para hacer estas derivadas conviene hacer algo que se llama diagrama de dependencia que deben hacer con Paola. Pongo las variables dependientes, la independiente y todas las variables intermedias que haya. En este caso es algo así, el diagrama de dependencia. Y yo quiero hacer la derivada de z con respecto a t. Así que es una sola derivada porque hay una sola variable independiente. Pero para hacer esa derivada, para llegar de z hasta t, puedo encontrar dos caminos. Este camino azul o este camino rojo. Entonces digo, la derivada de z con respecto a x, que viene a ser f respecto de x, por la derivada de x respecto de t. La de z respecto de x es parcial, porque z depende de x y de y. Y la de x respecto de t es derivada nomás, porque es la única variable independiente que tiene x. Más el otro camino, la derivada de z respecto de y, que es la misma que f, ¿no? Respecto de y, por la derivada de y respecto de t, que ya no es más derivada parcial tampoco. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Un ejemplo. Supongamos que tengo esta función z, donde x vale logaritmo neperiano de t, e y vale e a la t. Hago mi diagrama de dependencia, que es el caso de recién, y obtengo la expresión. Ahora tengo que, para poder calcular la derivada de z con respecto a t, que es lo que yo quiero, tengo que calcular cada una de estas cuatro. Entonces digo, bueno, la derivada de f con respecto a x, 2x. La derivada de f con respecto a y, coseno de y. La derivada de x respecto de t, t' sobre t, o sea, 1 sobre t. Y la derivada de y respecto de t es e a la t nomás. La derivada de e a la t es e a la t. Ahora que tengo los cuatro valores estos, los reemplazo. Y me queda 2x por 1 sobre t más coseno de y por e a la t. Pero tengo x e y. Y x e y eran variables intermedias. Yo quiero la derivada de z respecto de t, tiene que estar todo en función de t. Entonces, en vez de poner x, ¿qué puedo poner? Logaritmo neperiano de t. Y en vez de poner y, puedo poner e a la t. ¿Se entiende eso? Tiene que quedar todo en función de la variable independiente. Por eso dice que reemplazo a, b, c y d en la 1 y reemplazo las variables intermedias x e y por sus equivalentes. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien, profe. Sí, profe. Bien. Otro ejemplo, supongamos que ahora tengo una función de dos variables intermedias y cada una de ellas, x e y, dependen de dos variables independientes. Mi gráfico de dependencia ahora es este. Z es la variable dependiente. U y B son las variables independientes. Y X e Y son las variables intermedias. Entonces ahora lo que quiero es calcular la derivada de Z respecto de U y la derivada de Z respecto de B, que son las variables independientes. Como hay dos variables independientes,
van a ser derivadas parciales de z ahora. Y ahora me fijo, ¿cómo llego desde z hasta u? Hay un camino que dice, derive la función respecto de x y después deriva x respecto de u. O deriva la función respecto de y luego deriva y respecto de u. Esa sería la primera. Y para respecto de b, bueno, hay dos caminos para llegar a b. Derivar la función respecto de x y después x respecto de b, o derivar la función respecto de y después y respecto de b. Y entonces obtengo estas dos fórmulas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. En estas fórmulas todas van a ser, miren, derivadas parciales, porque z depende de dos variables y cada una de ellas depende de dos variables, así que son todas derivadas parciales. Bien. Acá hay otro ejemplo más. Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera z que depende de x, de y y de t? Pero x e y a su vez también dependen de t. Entonces acá la única variable, para que acá hay alguien que me preguntó algo, basta con solo un camino que se llegue a la variable independiente. No. O sea, si yo quiero derivar z respecto de u, hay dos caminos para llegar de z a u y los tengo que poner a los dos. Sumo los dos caminos. Y hay dos caminos para llegar desde z hasta b, sumo los dos caminos. Ok, vamos de ahora acá. La única variable independiente acá parece que es t. Pongo la variable independiente, pongo z, que es la variable dependiente, y entonces x e y me quedan como las variables intermedias. Y ahora tengo que hacer la dependencia, las flechitas de cómo depende. Z depende de x, depende de y también depende de t. O sea, depende de x, depende de y depende de t. Y a su vez, x depende de t e y depende de t. ¿Estamos de acuerdo con este diagrama de dependencia? Sí. En este diagrama solamente deben aparecer las variables una sola vez cada una. No es que tiene que haber acá una t y acá otra t. Una t acá por esta. No. Es la misma t esta que estas dos. Así que tiene que aparecer una sola vez. Y yo tengo que conectarlas con las flechas como corresponde. Y ahora digo, ¿cuántas variables independientes hay? Una sola. Entonces va a haber una sola derivada de z, no como en el caso anterior, que había dos variables independientes, entonces había dos derivadas parciales de z. Acá hay una sola variable independiente, así que hay una sola derivada de z respecto de t. No es parcial. Y ahora digo, ¿cuántos caminos hay para llegar desde z hasta t? 3 caminos. Entonces, si hay 3 caminos, va a haber 3 términos. El primer término es el camino de arriba, la derivada de la función respecto de x por la derivada de x respecto de t. Ahí está el primer camino. El segundo camino es la derivada de la función respecto de y por la derivada de y respecto de t. Ahí está el segundo camino. Y el tercer camino es la derivada de la función respecto de t por la derivada de t respecto de t, porque siempre se pone de nuevo, pero esto vale 1. Entonces, algo por 1 no está afectado, entonces no lo pongo a eso directamente. Y esta es la fórmula que yo tengo que calcular. Ahí les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tengo z, que es x cuadrado más y por t, con x igual a t al cuadrado y y igual a tangente de t. En este caso de diagrama de dependencia,
porque Z depende de X, de Y y de T. X depende solo de T e Y depende solo de T. Entonces tengo este diagrama de dependencia, esta fórmula de derivada. Ahora solamente tengo que hacer las derivadas. La derivada de la función f respecto de x, la derivada de f respecto de x, 2x. Por la derivada de x respecto de t, la derivada de x respecto de t, 2t, más la derivada de la función respecto de y. Respecto de y, la derivada me da t. Ahí está. Por la derivada de y respecto de t, la derivada de tangente de t, secante cuadrado de t, más la derivada de la función respecto de t, esa me da y. Ahí está. Bueno, ahora la hermoseo un poquitín. ¿Qué quiere decir la hermoseo un poquitín? No tiene que haber variables intermedias. Entonces, en lugar de x, puedo escribir t al cuadrado. Entonces me va a quedar 4t al cubo. Esta no tiene variables intermedias. Y en lugar de y, que es variable intermedia, puedo escribir tangente de t. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Profe, ahí ya estaría reemplazado todo, listo. Sí, ahí ya estaría todo. Porque está todo en función de la variable independiente. Vamos. Se acabó de derivar la función compuesta, que es lo que se supone que están haciendo con, ¿cómo se llama? Con Paola. Vamos a ver derivada de la función implícita. Una función está implícita cuando. ¿Cuándo llamaban una función con formato implícito o explícito? Cuando la función estaba igualada a 0. Bueno, entonces, cuando la función está igualada a 0, es una función implícita, o sea, no tiene explicitada la variable dependiente, o sea, la y. Entonces, acá se van a dar varios casos, una variable, varias variables y después sistemas de funciones. Vamos a empezar con una variable y varias variables, que es lo que más nos importa por ahora. Después sistemas, después vemos. Una función de una única variable independiente, si la pongo en forma implícita, va a tener esta facha. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, profe. Ok. Hay un teorema de Cauchy y Dini. Cauchy y Dini son dos personas distintas, al que no le pedimos la demostración, pero el enunciado del teorema hay que saberlo, que me permite calcular la derivada de la función implícita sin pasar por la necesidad o la situación de tener que explicitarla. ¿Sí? Entonces, sin tener que despejarla ahí. ¿Cómo es esto? Ustedes en la tabla de derivadas, si se acuerdan un poquito, en la tabla de derivadas hay una columna en la que dice, si la función es y igual a una constante, la derivada es y' igual a 0. Si la función es y igual a x, su derivada es y' igual a 1. Si la función es y igual a una constante por x, la derivada es y' igual a la constante. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Así que en la tabla de derivadas
ustedes saben derivar las funciones que son explícitas, que tienen la y despejada. Si no tienen la y despejada, la tabla no les enseña a derivar. La tabla de derivadas es la tabla de derivadas de funciones explícitas. ¿Hasta ahí vamos bien? Así que si la y no está despejada, ustedes quieren despejarla, necesitan despejarla para poder derivarla. Bien, lo que estamos por aprender a hacer hoy es derivar una función sin necesidad de despejarla a la y. ¿Por qué vamos a aprender a hacer eso? La despejemos y chau. Bueno, no, el problema es que hay veces que no se puede despejar. No es porque o es muy difícil o hasta puede ser imposible. Miren esa función. ¿Saben? A la que marqué. Sí, se ve. En esa función no se puede despejar la y. No hay forma de escribir y es igual a algo, despejando de ahí. Y como esa, hay infinitas funciones más que o son muy difíciles de despejar o como en este caso, son imposibles de despejar. Y yo tengo que poder derivarla lo mismo a la función, aunque no la pueda despejar. Entonces, quiero aprender a derivar sin despejar. Bien, para lo cual tengo que aprender a escribir la fórmula y recién voy a derivar. ¿Cómo hago eso? Bien, me aprendo el teorema de Cauchy-Dini, que por suerte la demostración no me la tengo que aprender, me tengo que aprender el enunciado, que dice que si se cumplen estas tres condiciones que están acá, existe, digamos, una función única, continua y derivable equivalente, digamos, a ella, que sería su forma explícita, aunque yo no la pueda explicitar. Con esa, digamos, con ese teorema, en ese teorema me voy a basar para poder hacer el cálculo de la derivada. ¿Cuáles son las tres condiciones? Tengo esta función, que es como si fuera una ecuación con dos incógnitas, x e y. Estamos